En pocas palabras, hay una guerra del diablo y sus ángeles con todo el que quiera servirle a Dios. Entonces, esa promesa Dios ha dado a la iglesia. Pero mucha gente que conoce esa promesa, mucha gente que conoce que la Biblia dice que Jesucristo va a volver, y es la mayoría de las veces gente que no le ha querido abrir las puertas de su vida a Dios, dicen, bueno, ¿desde cuándo se dice que Dios va a volver? ¿Desde cuándo se dice que el Señor Jesucristo ya viene y que ya viene por su iglesia y que va a salvar a las personas? Y pasa una generación y pasa otra generación y los tiempos vienen a ser los mismos y Jesucristo no viene. La gente dice que Jesucristo se está tardando. Muchas veces la gente lo que está dando a entender que eso solamente es un cuento de que Jesucristo viene. Pero la promesa que Él hizo a su iglesia de volver a este mundo para llevarse a la iglesia a esa vida eterna que Él ha preparado para esa iglesia, esa promesa, vecino, se va a cumplir. Y en esta tarde Jesucristo, Él quiere que tú sepas de esa promesa, que Él viene por su iglesia, para salvar a su iglesia. Y en esta tarde tú vas a decir, bueno, ¿y eso a mí en qué me incumbe? ¿Yo qué tengo que ver? Pues tal vez en este momento no tengas nada que ver, porque tal vez en este momento tú no has pasado a formar parte de esa iglesia que Jesucristo va a salvar. Tal vez en este momento no seas parte, pero en este preciso momento tú tienes la oportunidad de abrirle la puerta de tu vida y de tu familia a ese Dios que te ama, a ese Dios que te sustenta, porque Él es el que hace latir tu corazón y el corazón de todos los que tú amas. Y es eso lo que se necesita para formar parte de la iglesia, que Jesucristo habite dentro de tu persona, dentro de tu cuerpo, porque Dios es espíritu y el espíritu de Él quiere habitar dentro de tu cuerpo. Porque ya lo he dicho en algunas ocasiones que el cuerpo es una morada, es una casa. Y es una casa no para que habite cualquier espíritu, sino para que habite el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios es muy hermoso, es muy poderoso, pero Él no echa mano de su fuerza para entrar por la fuerza a tu vida, sino que Él toca la puerta de la vida de cada persona, porque Él desea que tú libremente lo invites a formar parte de tu vida. Y cuando una persona se arrepiente de sus pecados, reconoce que ha vivido ofendiendo a Dios y le suplica a Dios su perdón. Muchas veces le suplicamos a Dios su perdón, pero le suplicamos a Dios muchas veces su perdón por algo que hicimos, nada más. Tal vez atropellé a una persona y me siento impactado, me siento triste, me siento con miedo, me siento con vergüenza. Y le pido perdón a Dios porque atropellé a una persona. Es un ejemplo solamente. Pero eso
no es abrirle las puertas de tu vida a Dios. O tal vez estoy arrepentido porque le grité a mi esposa algo que no debía haberle gritado y la ofendí terriblemente y le pido perdón a Dios por eso que yo le hice a mi esposa. Pero eso no es un arrepentimiento total. Es el arrepentimiento de algo malo específicamente que yo hice. Y ese tipo de arrepentimiento no te sirve para que Dios pueda entrar a tu vida. El único arrepentimiento que sirve para que Dios entre a tu vida y para que tú experimentes un cambio es el arrepentimiento de todos tus pecados. Tal vez es una locura el hablar del arrepentimiento de todos los pecados de toda mi vida. Es una locura porque son miles y quizás millones. Desde que yo era un niño, desde que dije la primera grosería, desde que le pegué la primera vez a un niño, desde la primera vez que desobedecí a mis padres. Son miles y miles de pecados en los que hemos caído. Y tú dirás, ¿qué es pecado? Pues dice la Biblia que toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. Y todo el pecado corrompe al ser humano. Toda especie de injusticia va separando al ser humano de Dios. Y la salvación y la vida eterna solamente está en Él. Entonces, mientras el pecado siga reinando en mi mente, mientras yo quiera seguir viviendo sin la ley de Dios en mi vida, yo voy a estar esclavizado al pecado. Y cuando vivimos esclavizados al pecado, es imposible que Dios pueda habitar en mi vida. Es imposible. Pero en este momento y en esta tarde, tú tienes una nueva oportunidad. Aquí estamos predicando casi todos los sábados. Y esa es una manifestación de Dios a ti que estás oyendo. Es una manifestación. Es como si Dios te estuviera tocando la puerta cada vez que escuchas la palabra de Él que se predica. A veces se puede oír la palabra de Dios en la tele o en el internet o alguna persona que te quiera compartir la palabra. Lo menos importante es quién te la está compartiendo. Lo más importante es quién está mandando a esa persona a compartirte la palabra. Es Dios mismo buscándote, porque Dios te insiste y te dice: yo te amo, y por eso que te amo te insisto una y otra vez. Y mucha gente, a veces la gente se molesta por la insistencia de Dios en querer entrar a su vida. Muchas veces la persona se molesta, pero no comprende que la persona, que su propia vida está en peligro. Porque cuando una persona vive lejos de Dios, es duro decirlo, es duro, pero es la verdad. La persona está en condenación. Cuando una persona no tiene una relación con Dios, cuando la persona está esclavizada a la incredulidad, cuando la persona quiere seguir a Dios pero a su propia manera, eso es un engaño. Es un engaño para seguir practicando el pecado y autoengañarse, pensando que quizás tiene una relación con Dios. Pero Dios no está corrompido y Él no va a aceptar eso. No va a aceptar que al mismo tiempo le sirvamos al diablo y que al mismo tiempo le sirvamos a Él.
Entonces, en esta tarde, tal vez tú no eres parte de esa iglesia por la que Cristo viene, pero en esta misma tarde tú podrías